Acá estamos con las compañeras Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Lucía ya ha sido elegida y bueno, el 10 de diciembre... Por ahí, en esa fecha asumiremos. Por ahí. Sí, concejala de Pilar. Excelente. Sí. Bueno, chicas, la verdad que es un jueves muy... Un jueves más, sí, con todo lo que difícil, se implica en la Argentina. ¿no? Un jueves muy difícil. Ayer teníamos un día difícil, sí, porque bueno, miércoles se juntaron un montón de cosas, dejémoslo un ratito de costado, pero está el anuncio de Scott Bessent, que evidentemente ya hace anuncios la segunda vez, ¿no? Que nos enteramos de qué va nuestra economía o hacia dónde va o qué va a pasar. Tenemos montones de dudas, no sabemos muy bien cuál es el alcance de este entendimiento que está dando o que dará Argentina a cambio. Este swap se supone que comenzará a estar activo después de las elecciones. Un gobierno estadounidense que evidentemente está diciendo públicamente que Argentina es su aliado estratégico, que está dispuesto a emprender medidas extraordinarias para sostener este modelo. Y bueno, y la población argentina, que le está haciendo pasar malos momentos día tras día a Javier Milei, quien directamente ya no puede pisar la calle, ni de manera programada, como comentábamos recién con Víctor al principio del programa, cuando anuncia que va a una provincia, bueno, lo esperan, y le hacen pasar un mal rato. Los mensajes de los mendocinos. O ayer, que fue algo espontáneo acá en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la situación que tenemos a muy poquito de las elecciones de medio término. Las escucho. Lamentablemente no es nuevo, por más que sea Bessent o quien sea, es un modelo económico que Argentina ya conoce. Yo pensaba hoy en la publicidad del año 2007, cuando le preguntaban a los pibes qué era el FMI, ¿se acuerdan? Y hoy en día volvemos a escuchar FMI como moneda corriente y las medidas económicas ya de manera obscena las anuncia Bessent. Directo, sí, sí. Volver a repetir lo mismo, creo, ¿no? En esta Argentina de Javier Milei que vos mencionás, el Congreso le está diciendo ya directamente no, por los motivos que sean, porque no le llega la plata a las provincias, porque tenés una oposición fuerte por parte de Fuerza Patria, que siempre estuvo al pie del cañón en ese sentido, hay que decirlo. Pero me refiero desde lo que es el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica, ayer con el tema de los decretos de necesidad y urgencia, que eso es muy importante y que el gobierno con esa chicana de hacer algunas modificaciones intenta ganar tiempo. Ahora, eso es lo que va de la política argentina, pero a nivel internacional, que es lo que cuenta, como decía Perón, tenemos un intercambio de monedas que ya sabemos que esa guita es para que Milei pueda llegar, si acaso puede suceder tal cosa, el 26 de octubre. Porque este modelo no da para más. ¿Y después del 26? Y es que ahí está el punto. Yo recordaba los diarios del 2001. ¿Se acuerdan lo que decían Clarín en julio o lo que decían en octubre? Porque el decreto que establece la indisponibilidad de los depósitos es del 1 de diciembre del año 2001. Hasta octubre también un sínodo de economistas extranjeros que nos venían a decir cómo hacer, porque eso también está sucediendo, y después voló todo por los aires. O sea, y no hubo ley que lo frenara eso, voló todo por los aires porque es un modelo que necesita dólares, esto ya lo viene planteando Cristina hace cuánto. No emitimos dólares, sigue la fuga de capitales, tenemos cada vez más deudas, más de 200.000 millones de dólares de deuda, una barbaridad, y nos siguen dando deuda ¿para qué? Yo ayer lo escuchaba al diputado Máximo Kirchner que decía simplemente eso, ¿no? Es una moción para que pase por el Congreso. ¿Se aprobó? Sí, claro. Sí, se aprobó, igual se desconocen los términos, ¿no? De ese acuerdo. Uh-huh. Y tenemos que escuchar el mensaje de Bessent diciendo exactamente lo mismo que dice el Fondo Monetario Internacional siempre, que el equilibrio fiscal, que el plan económico es espectacular. Es perfecto, prácticamente perfecto. Y quieren unir demandas otra vez porque ellos balcanizan siempre. Bueno, tanto que Cristina esté presa, como los ajustes y las reformas tributarias, previsional y laboral que se piden, los pide el FMI. Todo eso, ¿eh? Entonces, otra vez la burra al trigo. Uh-huh. Uh-huh.
Y Lu, ¿qué pensás? Antes de meternos también después en cómo influye esto en la campaña, ¿qué está mirando la gente en este momento? ¿Qué intuyen ustedes? Bueno, ustedes que están trabajando en la campaña en territorio, pero primero quiero escuchar a Lu con respecto a esto que está pasando hoy, que es la noticia del día. Bueno, primero que también se desconoce en qué momento, cuándo, cómo, qué, ¿no? Digo, Sí, si sí. los anuncios pareciera ser que a solo fin de calmar, entre comillas, la voracidad del mercado, que se está llevando las reservas, que están tocando los pisos, ¿no? De la capacidad del país de seguir sosteniendo este nivel de fuga de dólares. Evidentemente en una jugada de desestabilización que tiene que ver con todo el tiempo querer llevarse más de la Argentina. Y eso a mí me sorprende cómo en esta cuestión simbólica, ¿no? De bueno, vamos a buscar que digan una palabra favorable para calmar al mercado, porque es la segunda vez que pasa esto en 3 semanas, ¿no? Sí, es como, claro. No hace falta remontarse tan atrás. Es la segunda vez que pasa en 3 semanas y también cada 6 meses se quedan sin dólares y de algún lado los tienen que ir a rascar, ¿no? Bueno, ayer... Más o menos ese es el ritmo que llevamos. Ayer también bajaron el régimen de las retenciones a la 0, a Sí. 0, a la 0 a 0. Y bueno, buscan formas de calmar esta voracidad de los mercados, desconectando cada vez más estas pujas financieras de las economías reales, de las personas reales de a pie, ¿no? A mí no me gustan mucho estas divisiones entre las economías, tipo la economía popular, la economía formal. Sí. No me gusta eso porque me parece que lo que tenemos que tratar de pensar desde el campo popular es la integralidad del mapa, intentando que no se nos pierdan los recursos para poder, dónde están, para poder distribuirlos, ¿no? Pero sí en estas lógicas de, bueno, de estos dólares ficticios que van y vienen por no sé, por el aire, ¿no? Como si fueran cosas intangibles, y por el otro lado la tangibilidad de las necesidades que estamos pasando las personas. Recién en el aire apagado decías, André, sueño con el día en que poder tener un solo trabajo y llegar a fin de mes. Bueno, alguna vez me ha pasado. Claro, esas memorias históricas que tenemos de otras maneras de vivir la vida, ¿no? Que tienen que ver con tener el tiempo necesario para compartir con los afectos, con no estar preocupados los domingos al mediodía, cuando estamos compartiendo con nuestra familia por cómo va a ser la semana siguiente y cómo vamos a administrar las horas para que nos dé, y también los problemas que se te van apareciendo, ¿no? Digo, problemas del semejante, de la persona. Obviamente el tema económico permea toda la realidad de cada familia dentro de su contexto, ¿verdad? No, y aparte también te vas cargando de cosas que suceden en tus ámbitos, qué sé yo, en mi ámbito laboral me pasa que las compañeras que trabajan conmigo todas las semanas, alguna viene y me dice, che, no me alcanza la guita me pasó esto, se me rompió la heladera, no me alcanza la plata, se me pasó. Exacto, ¿no? los imprevistos, y que todo carísimo eso. Llamás a un plomero y mínimo 200 lucas. Llamás a un plomero y tenés que rezar que venga, eso ya. Bueno, pero me refiero a las cosas básicas, sí. ¿No? O se te rompe el termotanque, o se te rompe el lavarropa. Cualquier cosa que te pase te desequilibra. Cualquier cosa que te pase te desequilibra. Entonces, en estas búsquedas de seguridad, ¿para quién, no? También hay una pregunta. Y bueno, buscamos... Volvieron a repetir esto de... ¿Quién lo dijo? Hay que acostumbrarse a la inseguridad. Lo que ya habíamos escuchado en el macrismo. Bueno, lo volví a escuchar esta semana, que tiene que ver con esto que dice. La inestabilidad, claro, ¿no? Como esta idea de que, bueno, te toca vivir la vida inestable y sin seguridad de cómo salir adelante, apechugar ese estrés, ¿no? La ansiedad que produce, los niveles de padecimientos en términos de salud mental que estamos teniendo en todo registro. Hoy leía estadísticas de adolescentes, ¿no? Son unas cosas, son realmente tremendas para pensar el futuro, porque estamos hablando de las generaciones que se están criando en esta época, y mientras tanto buscando signos tranquilizadores de la economía colonizadora más importante que tiene Occidente, que es Estados Unidos. ¿Qué tranquilidad me puede dar a mí? Nos puede dar a nosotros, y me parece llevarlo a estos términos medios obvios de la discusión, porque también nos pasa mucho que empezamos a medirnos a nosotros mismos por las formas de la afuera, ¿no? Como del lenguaje de afuera. Entonces, en esas cosas vamos perdiendo cuáles son los objetivos vitales o los objetivos
de la búsqueda de nuestra forma de vivir y de lo que queremos hacer en nuestro país, para nuestro país, en nuestros territorios. Y la verdad es que esa desconexión que le sirve al gobierno nacional, evidentemente, porque es algo que es la búsqueda, ¿no?, de la fragmentación y el enajenamiento y de la alienación de cada una de las búsquedas, de las luchas. Vamos perdiendo un poco el horizonte de esto, de lo que fuimos, de que supimos vivir con un solo trabajo y llegar tranquilos a fin de mes, de que podíamos tener una proyección de cómo íbamos a hacer las cosas, planificábamos. Yo me acuerdo perfectamente 2011, 2012, 2013 de estar en las básicas de nuestros barrios del Pilar, y que venían las compañeras y estaban organizándose para el cumple de 15 del año que viene de una de las hijas, y era a 12 meses, ¿no? Y ya estoy comprando esto, y ya estoy comprando aquello, y estoy pensando, y ya alquilé el salón de la sociedad de fomento. Esas cosas que son las que le dan sentido a la vida, porque la vida no tiene otro sentido. Y a mí me parece como retomar esto para no seguir pensando en los términos de ellos, no ignorar los problemas, ¿no? Porque el problema de la deuda es un problema para siempre. Los tenemos, pero bueno, son tiempos en los que el mensaje que baja es que hay que sufrir, que hay que pasarla mal, y que en algún momento la gente dejaría de estar mal. No sé en qué momento y de qué manera con este nivel de endeudamiento. Sí le corresponde a la política, ¿no?, dar alguna señal de esperanza hacia adelante, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo hoy es un gobierno que está acorralado, debilitado, desarticulado en su comunicación, en su propuesta económica, que está yendo directamente, ¿no?, a pedir un salvavidas, para mí de plomo, en Estados Unidos, directamente, ¿no?, con el Tesoro estadounidense, cuando ya tiene un endeudamiento tremendo con el fondo. Y bueno, y tenemos una oposición que está robusteciéndose, un peronismo, un kirchnerismo que está ocupando un lugar importante en la agenda, a partir de las nuevas mayorías que se fueron construyendo en el Congreso de la Nación, a partir también de lo que fue pasando todos estos casi 2 años en las calles. Un sindicalismo muy atrás, ¿no?, de todo esto que está ocurriendo y que estamos narrando, que ha perdido realmente protagonismo y representación, sí. En este momento. Habría que estudiarlo más y habría que abordar más ese tema, por qué está pasando esto, en función de qué intereses. Pero también es imprescindible que existe una agenda de propuestas de cómo se saldría de esta crisis en algún momento, de parte del peronismo, ¿no? Lo que se dice algo adelante. ¿Qué se hace con esta Argentina? Porque en algún momento Milei se va a ir, y la deuda va a quedar. El papel que está cumpliendo Macri también a mí me preocupa, porque que Macri se acerque tiene muchas lecturas, pero ¿por qué lo hace en este momento? Y bueno, todo está puesto al 26. Yo creo que, bueno, ¿por qué lo hace en este momento? Y porque está debilitado Milei, él está herido, porque la verdad que lo han corrido de ese conglomerado de la derecha, y la verdad que sabemos solo por negocios, porque la verdad que él puede quedarse con el electorado de Milei. Las mineras, todo lo que es energía, le interesa a Macri. Totalmente, por eso digo, ¿no?, los antiestatistas que utilizan el Estado. Pero me interesa esto que decís vos, Sandra, de la propuesta del peronismo. Y atado con lo que dice Lu, ¿no?, uno se convence a veces tácitamente de que esos proyectos políticos que fueron concretos, que nos permitían vivir bien, ser felices, que por supuesto eso está cruzado con la materialidad, sea nostálgico. Entonces, no tiene que ser nostálgico, justamente claro, por eso esa aceptación tácita de que es nostalgia, sí. ¿No? Y no es nostalgia, es un proyecto político. Y pienso en las reformas que deberíamos hacer nosotros, no a contrapelo de lo que establece el FMI, sino los tópicos que está tocando el FMI, que es reforma previsional, reforma tributaria y reforma laboral. Me parece que lo que hay que hacer en primer medida es el tratamiento de esta deuda externa feroz, que así como fue la contracción política, también debe ser política la solución, porque si no, no tenés soberanía económica, no tenés posibilidad de maniobrar. Esto ya lo dijo Néstor, los muertos no pagan. Pero en relación a una reforma tributaria me parece que es de segundo orden. Fíjate lo que se pudo hacer con el aporte único, solidario y obligatorio, o sea, la mitad del gasoducto. Sí.
y tuvimos una deuda externa fenomenal y no se ve ningún tipo de obra. Entonces, esa reforma tributaria, para que se cumpla con el principio del derecho tributario, que es que quien paga más, quien tiene mayor capacidad contributiva es central. Y ahí tenemos un ejemplo minúsculo, si querés, en lo que puede llegar a ser una reforma tributaria sistemática. Y lo mismo en relación a la política previsional, ¿no? Que no se autofinancia, que mayor cantidad de población económicamente pasiva que la activa. Bueno, son los problemas. Ese es un problema que están teniendo también otros países, pero el tema es cómo lo resolvés. Si lo resolvés con un no hay para todos, sos un viejo meado, lo resolvés incluyendo. Y eso también exige otras fuentes de financiamiento. Entonces, creo que la discusión siempre se resume, y lo mismo con la reforma laboral, hay países en donde ya estuve justamente, vos preguntabas por el territorio, con compañeros y compañeras también, taxistas, que hablan de, por supuesto, el desembarco de Uber, los 38.000 licencias de taxis que había y ahora hay solo 12.000. ¿Cómo se resuelve esa situación? Bueno, y siempre es la misma disputa, un grupo económico que no ingresó en el gobierno de Cristina, ingresó en el año 2016 sin ningún tipo de contrapartida ni aseguramiento de cupo para el servicio público del taxi como existe en otros países. Como eso, otros nuevos trabajos que tanto le gusta hablar a la derecha. Y un vacío legal. El tema es la protección. Claro. ¿Para qué lugar vos regulás? No, la gente pide, bueno, ¿para qué lugar vos estás regulando? Porque la discusión siempre termina siendo poder político respecto al poder económico en ese sentido. Y hasta tantos que hablan de narco ahora, ¿y por qué aparece? Si cada vez que queremos hacer una discusión o una plataforma política que explique, por ejemplo, las pobrezas y las consecuencias y la concentración de la riqueza, te salen corriendo. Entonces todo tiene una explicación sistémica en ese sentido. El tema es de dónde se aborda. Uh-huh. Lo mismo, mira, atrás del fenómeno de Airbnb, ¿no? Digo, lo mismo pasa con el tema de la vivienda, porque vos decís, bueno, el Uber viene a precarizar el transporte porque precariza también para las personas que lo toman, ¿no? Digo, no solamente para los trabajadores, sino también para las personas que consumen ese servicio, que tienen muchas menos garantías respecto de la seguridad de esos viajes y esos traslados. Y lo mismo sucede con Airbnb, ¿no? Digo, todas las ciudades grandes del mundo han tenido el mismo problema, que es el problema del encarecimiento de la vivienda de sus ciudadanos a partir de que son utilizadas para el turismo. Son utilizadas para el turismo en alquileres temporarios de periodos muy cortos, con niveles altos de ganancia. Y esta idea también hay algo de la cuestión del individualismo de esta etapa, ¿no? Que no es un problema de la Argentina, es un problema de estas ideologías que están atravesando el mundo y articulándose a partir de discursos muy masivos con una potencia como nunca habían tenido en la historia a partir de las redes sociales, donde parece ser que el más vivo es el que más... quiero decir alguna palabra que no sea mala palabra, ¿no? El más vivo es el que más aprovecha de los demás y el que más maximiza sus ganancias. Entonces, un poco... el más especulador, podríamos El más decir. especulador. Entonces, hay algo ahí también de volver a... Para mí es imposible pensar en esta propuesta del peronismo sin pensar una propuesta ética, no una propuesta moral de un orden taxativo de la vida, que algunos la tienen más clara que otros y que entonces, bueno, no, una propuesta ética. Explicitarla, porque también se dieron muchas cosas por supuestas, ¿no? Que nadie iba a tocar a los jubilados, que nadie iba a tocar las universidades, que nadie... Y no ocurrió. Explicitarlas y hacerse carne también. Me parece que hay algo en nuestro espacio político que en algún punto es esto que venimos arrastrando en estas discusiones internas que aparecen, ¿no? En los momentos a veces más álgidas, a veces menos álgidas, que tienen que ver con las vidas que queremos vivir y que vivimos las personas que tenemos intención de representar o de jugar parte de esta discusión en la política. Digo, la prisión de Cristina y lo que pasó ayer con esto de los condenados, Sabac, Montiel y Brenda Uriarte, condenados por haberle puesto un arma en la cabeza y haber gatillado 2 veces como si fuese una acción libre de 2 locos, ¿no? En nuestra sociedad, que pasó sin pena ni gloria por el resto del arco político argentino. Todavía Patricia Bullrich falta que condene, ¿no? ese atentado. Es la ministra de Seguridad de la Nación. Yo pensaba qué pasaría si fuera ella a la que le ponen un arma en la cabeza y le gatillan 2 veces. ¿Qué pediría ella, ¿no? ¿Cómo investigaría ella para ella? No es menor eso. Y entonces haber vivido y haberle dado al país lo que le han dado Néstor y Cristina
tuvo unas consecuencias muy altas. Para ellos como seres humanos y para todos los demás que los acompañamos, viendo el aleccionamiento que produce las consecuencias de esas y cuánto acciones. silenciamiento también de los medios de comunicación. Total. De las condenas ayer. Estaba en lugares muy secundarios la noticia y bueno, no, hoy directamente abrías los portales y ya no estaba. Pero además, digo, ¿cómo es esto que estamos en Estados Unidos, un ministro de Economía que no se sabe cuándo vuelve, en el mientras tanto una Corte Suprema que tiene ahí para decidir sobre asuntos estratégicos del país hace un montón de tiempo, que saca una condena express a Cristina en un fallo berreta por donde lo mire, porque dicen que no tienen que argumentar, pero terminan argumentando. La argumentación es absolutamente insuficiente, no revisan nada de todo lo que se denunció respecto de ese fallo. Ella queda presa en su casa. Al mismo digo, las cosas que estamos viviendo en la Argentina hablan de un problema de participación política muy profundo, que tiene que ver con una democracia que ya no está condicionada, una democracia que está fragilizada y reducida a una expresión hasta de deseo, ¿no? Esto nos vamos a enfrentar a las urnas ahora con el sistema de boleta única papel por primera vez. El gobierno no está haciendo ni siquiera una campaña mínima de difusión de cómo se vota. Es una subestimación de la ciudadanía, ¿no? Y de la participación democrática, y todo tiene que ver con todo, pero sí, claro, se parece una ensalada de cosas, pero la verdad es que todo tiene que ver con todo, porque mientras ella esté presa y la consecuencia de hacer política y de distribuir sea tan alta, a nivel personal, a nivel humano, a nivel colectivo, todo el resto de las cosas se relativizan, porque ¿a quién se le puede exigir después que cuando tome las riendas del Estado se anime a enfrentarse a estos poderes, ¿no? Entonces, en eso, a mí me parece que no podemos descontextualizar lo que viene pasando a nivel jurídico, político al interior de nuestro país con lo que pasa en el exterior a nivel económico, ¿no? Las dos cosas van de la mano. O sea, pueden avanzar tanto porque acá estamos dejando que avancen y está pasando que Cristina presa significa que hay un montón de gente que estamos esperando la representación y buscando cómo hacer para poder votar a quien queremos votar. Sin duda. Y bueno, y en medio de todo esto, Milei fue al Movistar Arena. Y ladró. Y no sé qué hizo. A mí me parecía que por momentos que no se podía ni siquiera hacer una lectura política de eso. Pero, ¿a qué respondió esa acción? Más allá de el tema personal, ¿no? O algún gusto personal que se quiso dar el presidente de hacer ese tipo de... Yo creo que es un síntoma. ¿Es un síntoma? Para mí es un síntoma de lo que es buena la palabra esa ahí. Y porque expresa sus falencias que padecemos a nivel personal todos y todas, porque eso se trasunta en lo político. Y me refiero a sus falencias, a la necesidad a la ausencia de registro de todo. A mí esta cosa de está loco, no registra, probablemente, pero la locura con la maldad son dos categorías distintas también, pueden correr juntas o separadas. Y en ese no registro de la situación en que está pasando el país también hay un síntoma no es como no registro de la otredad, ¿no? Entonces el tipo siempre precisa mostrarse espectacularmente, consolidar, viste el video que pasaron, Cristina y Axel totalmente desencajados porque él estaba llevando adelante la mayor de las batallas. Y me parece que ese discurso ya no tiene ningún tipo de consistencia ni peso específico en la sociedad, que se está cagando de hambre. La verdad es esta, llega un momento que la materialidad también... el bolsillo enseña, como dicen, puede ser, probablemente, pero vos hablás del territorio. La semana pasada que estuvimos en Boedo, sábado a la mañana. Y yo, sin afán de, el 26 de octubre, mirá, botanos, entraba y preguntaba en los comercios cómo venían las ventas, simplemente. Y muchos me daba cuenta que por vergüenza te decían tranqui, pero estaban vacíos, nada, es el peor momento. Y la verdad es que me parece que ahí está el punto, ¿no? Si se supone que vos conducís los destinos de la patria para que la economía esté cada vez más fortalecida, ¿cuándo llega eso? Porque está peor. Retracción del consumo, 33% de inflación interanual. No hay una variable... Se nota en todos lados, La baja del consumo, los comercios vacíos...
la gente que está triste. Chicas, hay que meterle esa palabra también a esto, ¿no? La gente está triste, la está pasando mal. Sí, el Movistar Arena también, yo creo que es una provocación. Yo creo que estas personas no dan puntadas sin hilo. A mí me parece que obviamente están en una situación muy desesperada. Pero si es una provocación es que consideran que cuanto peor mejor. Claro, y a mí me parece como que son unos troscos de derecha. Es como que han llevado el librito, el manual de la derecha a un punto de no retorno, ¿no? Como totalmente divorciado de la realidad. Entonces, esa expresión, a ver, juntaron 15.000 personas en el Movistar Arena. Supongo que para el ego de una persona con un ego frágil eso es un montón. Claro. Que hay que sostener la psiquis del presidente, porque es el presidente de la Argentina y evidentemente hay un montón de gente agarrada a ese barco para que no se hunda, pero me da la sensación que además políticamente para el resto de las personas que no estaban en el Movistar Arena es una provocación y esta apelación a la batalla cultural como fundamento de la disputa final, ¿no? Como que la batalla cultural es el lugar de la disputa, que a mí me parece que o sea, porque yo en esta cosa de lo material contra lo cultural, a mí me parece que podemos encontrar una síntesis y disputar todo al mismo tiempo, y que es evidente que hay un campo de lo cultural o de lo simbólico que está en disputa, y que este acto tuvo que ver con una provocación en ese sentido, en el peor momento del gobierno, ¿no? Venían de lo de Spert y estaban en esta negociación con Estados Unidos, y además no se cuidaron de ofender ningún símbolo patrio también, ¿no? Hay algo que decir ahí, o de Charly García, ¿no? Como esta imitación de lo que fue el no bombardeo en Buenos Aires. Sí. A mí hay cosas como rockera argentina que me ofendieron profundamente. Claro. Peor lo que hicieron con Charly García, que no sé qué. Me acuerdo cuando a Charly García le habían hecho un escándalo porque había hecho una versión rockera del himno, ¿se acuerdan? Sí. Que fue en los 90. Bueno, que ahora es un clásico. Y bueno, esto fue al revés, como fue la ofensa, la devolución de esa ofensa, ¿no? Y fue muy provocador porque te estás enemistando o estás buscando la reacción de un sector. Y justo, aparte, digo, no sé, yo lo linkeo, no sé si por ahí ya está pasada de conspiranoica, ¿no? Pero con que el spot ese tan hermoso de acá de Mariano Recalde, de La Libertad, y la canción de Charly, y digo, nada, están ofenden a nuestro territorio nacional, con el RIGI, con la entrega, ¿no? Con el desprecio por las Malvinas, ahora se meten con Charly García, ¿qué más les queda por hacer? A mí me parece como una provocación permanente y un extremismo que busca evidentemente fidelizar este núcleo duro. Yo tengo la sospecha, no sé, pero es una sospecha que viene del territorio, de que el núcleo duro ya no está tan duro y que los resultados electorales van a ser muy adversos para el gobierno. Pero bueno, veremos. Bueno, chicas, tienen las dos muchas actividades por delante todavía, a pesar de que son las 19:35, hay que seguir laburando, hay que seguir poniendo el cuerpo en otra parte. En nuestros múltiples trabajos. Exactamente, bueno, nos reencontramos en unos días, nos vamos acercando al 26 de octubre y bueno, así es, en esta estamos, nos quedaron un montón de temas por tratar, el tema Spert. Porque este mes cumplo yo. Muy bien, muy bien. ¿Vos sos? Libra. 18 de octubre, chicos. San ¿18? Perón. San Perón, sí, 18 de octubre. Perfecto. Bueno ahí agéndenlo. ¿Para, no es la fiesta de la radio? Probablemente. Puede ser, puede ser. O de Eva, no sé, alguna fiesta octubre, tenemos en este conglomerado tenemos mediático. Que ir a una fiesta en este despelote. Bueno, chicas bellas, nos reencontramos en unos días. Are you ready, Boots? Start walking.